Hola, buenas tardes. Estamos con el Chelis. Hola. ¿Cómo estás, Carlitos? Y Bien, bienvenido, gracias. bienvenido a tu casa. Gracias. ¿Cómo fue tu infancia, Chelis? Mi infancia fue muy padre. Estudié en un colegio primero militar, Instituto Militarizado Oriente, luego le quitaron lo militar y, y la verdad me la pasé muy bien porque era yo buen estudiante. Siempre había fútbol, siempre había torneos, siempre había selecciones. Y ya cuando entré a preparatoria en el mismo colegio, es cuando ya me empecé a desviar. Ya no fui buen estudiante de preparatoria, ya no fui buen estudiante. ¿Y cómo empezaste a cargar el gusto por el fútbol? Desde mi jefe fue directivo de Puebla, yo me imagino que por 63, 64 tuvo dos acciones, había 20 acciones y él era dueño de dos acciones, que Puebla lo manejaba, no eran dueños, no sé, 8 o 10 personas. Mi papá era uno de ellos, con muy poquitas acciones, muy baratas. Y, y sí me acuerdo perfectamente ir al Estadio Zaragoza desde los 4 o 5 años, al Palco 103. Y luego el otro fin de semana nos tocaba salir, entonces íbamos a Poza Rica, o íbamos a Tampico, o íbamos a La Piedad, a Zacatepec. Siempre había una salida en segunda división. El Puebla jugaba en esos tiempos en segunda división, pero desde muy chavo siempre acompañé a mi jefe a todo ese tipo de cosas. Somos 6 hermanos y el que lo acompañaba era yo. ¿Y cómo te convertiste en técnico o fuiste futbolista? Intenté ser futbolista, estuve entrenando en el Puebla en el 78, 79. No era yo disciplinado, ya traía yo el mal camino de la prepa y entonces no era yo disciplinado. No sé si era yo bueno o malo, pero disciplinado sí no era. Y sí me daba cuenta que muchos jóvenes, quizá con 1 o 2 años menores que yo, pero con mucha disciplina sí destacaron en el fútbol y yo no tenía esa disciplina. Me seguí toda la vida, siempre en mi vida ha estado ligada al fútbol y en el 95 me inscribí en el primer curso del ENDIT para directores técnicos y me gradué en el 97. Quería yo, al no ser futbolista, intenté también en Canadá jugué 2 años en el Croacia y en el Fer portugués, en la Liga de Ontario. Luego hice una pretemporada en el Atlético de Madrid y sí me aceptaron en una tercera división, pero eso fue en el año 82 ya. Y no los caminos de la vida te van llevando por diferentes partes y no era el momento, tenía yo otros compromisos que cumplir aquí en Puebla y me regresé. Y por querer pertenecer a esto que que mal le llaman, la familia del fútbol, que de familia no tiene nada, estudié para técnico porque ya no podía jugar. Jugué en segunda división con las Águilas Upaep todavía, ya de casado. Yo me casé del 82, o sea que tuvo que haber sido del 83, 84 cuando participé en las Águilas del Upaep en segunda división. Segunda B, era segunda B todavía. Y ya me seguí con ligas de Puebla, con la Liga Española, con la Liga Ibérica, y ya en el 90 tenía yo el equipo, el Real Solá, y en el 95, por esta mala frase que se hace, estudié para técnico y me gradué bien. Que fui el mejor promedio de mi generación. Me gradué en el 97 y ahí empezó. ¿Y cómo te convertiste? ¿Qué año en técnico del
Puebla. Primero, en el 90, acabando, un amigo de Atlisco, que tenía una distribuidora de cerveza para todo el sur del estado y abarcaba también Guerrero, compró una franquicia en Atlisco de tercera división, los superiores de Atlisco los llamábamos, y estuve un año ahí. Y en el 98, en el Mundial de Francia, que me tocó ir, nos encontramos, íbamos un grupo de amigos, y nos encontramos en Barcelona Paco Bernat, y nos comentó que acababa de comprar el Puebla. Y entonces, cuando regresáramos a México, cuando acabara el Mundial, que me comunicara con él a ver en qué podía yo intervenir. Y al final de cuentas, en el 98, en agosto, no, el 1 de noviembre del 98, ingresé a la Coordinación Deportiva de Fuerzas Básicas, que muy atinadamente llevaba a Gustavo Moscoso como director. En el 1 de noviembre del 98 y me integré al Puebla, así hasta el 2006, en todas las categorías, porque Gustavo lo tenía perfectamente planeado y delineado, y no era un dinero gastado, era un dinero invertido, salieron muchos jugadores de ahí. Y en el 2006 me tocó que me dieran el primer equipo, el equipo que no pudo ascender ese año contra Gallos, perdimos la final, ascendió Gallos, y al otro día me dieron la oportunidad de dirigir ese equipo. ¿Y quién era tu auxiliar en esa época? En esa época empecé con León Bruno, empecé con Mario Limón, León Bruno. Bueno, teníamos un psicólogo de cabecera, Gianni Capitani, que era un psicólogo gestal, y en verdad lo que hacíamos era lo que Gianni nos decía, ¿no? Nos distinguimos, o el grupo se hizo muy a la cosa de que el jugador era lo importante, el jugador tenía que explayarse, la materia esta la cosa de ser psicólogo gestal es mucho del aquí y el ahora, es mucho del arte, es mucho de que te puedas expresar, y sí experimentamos eso en futbolistas, y créeme que con mucho éxito, ¿no? Se notaba en la cancha esta apertura que tenían ellos en su cabeza. No eran seres humanos cerrados, eran seres humanos que se podían explayar, y al final de cuentas tan se explayaron, jóvenes, que fueron campeones, ¿no? Y ascendieron. Y te dejaron traer la directiva a jugadores que tú querías, sí, en el Puebla. Sí, el único objetivo que me puso Paco cuando me dio el equipo es: no lo vayas a descender a segunda B, manténlo en segunda división. A Paco le debía a la federación de un año antes, le debía un dinero que la federación había puesto. Al desaparecer Querétaro y al desaparecer Irapuato, el Puebla bajó en su porcentaje, era el peor equipo con porcentaje, y entonces a los involucrados en el porcentaje la federación ofreció, por decirte, 4 o 5 millones de dólares al equipo que descendiera, por esa regla que puso de desaparecer a Querétaro y Irapuato. Y el Puebla descendió, pero no le había pagado la federación, y Paco ya no quería seguir después del fracaso que se tuvo con este Puebla de Menotti y todo esto. Ya no quería seguir, pero digo, si me salgo no me van a pagar mi dinero. Entonces me imagino que por eso me escogió, pero la condición era: no lo bajes a segunda B. Tenía otro valor el equipo, ¿no? Y Luis Enrique Fernández hizo mucho por armar este equipo, y lo armamos en base a 16 jugadores que habían estado en fuerzas básicas. Esa fue la base. Nada más se permitían 2 extranjeros. Me dieron 600,000 pesos, me podía yo gastar 600,000 pesos en sueldos, y
y entró otro grupo que le llamaban la chiquillada, que eran los que se encargaban del gasto del equipo. El gasto de viajes y este tipo de cosas. Y lo que ganaban ellos era que si el equipo ascendía le daban X porcentaje de la franquicia. Al final ganaron ese porcentaje de esta chiquillada porque el equipo ascendió. Pero sí compuesto en su gran mayoría, por jugadores salidos de fuerzas básicas, jugadores ya retirados de fuerzas básicas que no tuvieron oportunidad en el primer equipo. Y un hermano de Paco me dijo que por qué no traía yo al Bola, nomás podías traer a 2 extranjeros. Le dije, no, porque el Bola se lleva la mitad del sueldo de lo que me dan. Me dijo, no, ese lo pago yo por aparte. Un hermano, Jordi le pagaba al Bola. Entonces ese fue mi primer extranjero. Luego experimenté con otros muchos, ninguno me resultó. Hasta que me acordé de un entrenamiento con Menotti contra un equipo que se llamaba Policía Federal, del capitán Morgado, que en paz descanse, y jugamos un partido amistoso, el Puebla jugó, y en la banca, yo sentado junto a Menotti, su comentario fue: el único jugador de los 22 que juega fútbol es el de las greñas, y ese de las greñas era el ruso Samoglin. Y entonces, a 2 semanas antes de empezar, y haber experimentado por todos lados buscando mi segundo extranjero, me acordé de lo del ruso, y lo invité. Él ya se regresaba a Argentina, ya había mucho tiempo en México, ya mucho tiempo, 4 o 5 años, y lo que le habían prometido nadie le había cumplido. Y me dijo, no, yo no vengo a prueba, yo no vengo a nada, yo si me quieres me quedo, si no, en la noche, creo que esa noche se regresaba. Le dije, no, sube a la oficina, ahí estaba la oficina del Puebla, sube porque te van a dar un contrato chico, pero es contrato para un equipo de segunda división. Y sí, subió, lo contrataron, y el domingo que inauguramos contra Lobos, ya jugó el ruso. Esos eran mis 2 extranjeros y puro chavo de fuerza básica. Y vi que casi lo te sienten Santos, que al último minuto metió el Puebla un gol. No, fíjate que no. Ahí cuando yo estuve, nunca estuvimos en peligro de descender. El primer año no nos fue bien, pero sin peligro de descender. Yo no quería estar, yo me quería regresar con los jóvenes, pero pues te va ganando esta cosa de estar en primera división, y lo mantuvimos. El primer año lo mantuvimos, el segundo, en el 98, en septiembre me corrieron porque ese equipo lo armó totalmente Paco en un draft, no lo armó bien, sinceramente no lo armó bien. Él no quería que los promotores llegaran y le vendieran y eso, entonces todo lo arregló en un draft, que un draft era un día. Ahí armó el equipo y no fue buen equipo. Ya le perdimos mucho de lo de los jóvenes de Puebla, lo perdimos mucho. Me corrieron en septiembre y me volvieron a contratar ese mismo año, en diciembre. Mientras tanto estuvo el señor Carrillo. Al señor Carrillo yo no sé si lo corrieron o no, pero venía Poblete y venía Romano. Al final de cuentas con nadie se quedaron, y como por el 22, 23 me ofrecieron, pero ese año, el próximo torneo, necesitábamos 26 puntos para salvarnos, que fue el año que hicimos 27, nos salvamos del descenso, ganándole a Veracruz fue el año que descendió Veracruz, y entrando a la liguilla, llegando casi a la final, si no es por aquel gol de Verón, pero esa fue la primera corrida que me dieron del pueblo. Y tú trajiste a muchos jugadores buenos. Yo traía lo que me podían ofrecer. Yo en lo personal nunca tuve un promotor. A mí un promotor nunca me ha conseguido equipo, pero sí tenía yo una amistad, la sigo teniendo, con Carlos Hurtado, y Carlos Hurtado inteligentemente se aprovechaba del Puebla, y él ponía jugadores en el Puebla, pero no los podía pagar,
no tenía dinero para pagarlos. Y entonces él me traía jugadores que yo necesitaba, en posiciones que yo necesitaba. Y jugaban aquí en el Puebla y luego me los quitaba. Pues como no eran del Puebla, me los quitaba y los vendía a Cruz Azul, o los vendía a León, o los vendía a otro equipo. Pero ya habían jugado o ya habían rendido de Puebla, como el Principito Núñez, como Davino, como Borgetti, como el Pescado Ruiz. Son jugadores que él los prestaba del Puebla, él utilizaba la vitrina del Puebla para mostrar a sus jugadores, jugaban bien, porque él sí se involucraba en el proyecto. Todos los días me hablaba y todos los días me decía y todos los días me daba una clase. Yo aprendí muchas cosas de él, pero al final de cuentas, estos jugadores de él, al final de temporada se los llevaba. Y él hacía negocio, pues era su negocio, ¿no? No lo había hecho con el Puebla, lo hacía después. ¿Cómo llegaste a ESPN? En estas pausas, cuando me corrían de equipos, empecé en el 2010, cuando vino el problema de Naine con Paco Bernat, que ahí yo me salí. Ese era el mejor Puebla que habíamos tenido. Jugamos en CEU, en la cuarta fecha íbamos de líder o de sublíder, teníamos un gran equipo, esa vez teníamos un gran equipo. Pero hubo este problema entre Paco Bernat y el señor Ricardo Naine, que yo me metí a defender a Paco, cuando era un problema de dos. O sea, yo no tuve que haberle dado la razón a nadie, era un problema de dos, que lo tenían que resolver entre ellos dos. Y yo le di la razón a Paco, y en aras de darle la razón a Paco renuncié. Entonces me salí del Puebla y me llegó la primera oportunidad para ir al Mundial de Sudáfrica, pero por TDN. TDN era una empresa particular, no era de Televisa. Le trabajaba a Televisa, pero no le pertenecía a la Bomba Rodríguez, al que es el presidente hoy en día, o comisionado, no sé qué, el cargo mayor del fútbol mexicano, y a Francisco Javier González. Y era cuando entraron a televisión, y ellos me invitaron, fue la primera vez que salí en pantalla, a ir al Mundial. Y luego en otros equipos que salía yo, siguió Fox. Me acuerdo que yo inauguré, junto con otros obviamente, ¿no? André Marín dirigía el programa, La Última Palabra. Yo salí en el primer programa de La Última Palabra. Y luego de Fox vino el Mundial de Brasil. Yo tenía equipo, tenía yo el Veracruz, y habíamos hecho un buen papel porque lo habíamos salvado. Es decir, el peor equipo en cuanto a jugadores, el peor equipo que he tenido en mi vida, y lo salvamos del descenso. Ese año bajó el Atlante. Y entonces me iba yo a quedar el siguiente año, y al cuarto para las 12 me corrió el hijo. No me corrió Fidel, me corrió el hijo, y hombre, obviamente Fidel, con toda la pena, pues, me dijo que no podía yo estar. Hablé a Fox para ir al Mundial, me dijeron que ya estaban llenos, y de repente, pasando la primera ronda del Mundial, me habló ESPN que si quería yo ir, y es cuando me lleva ESPN, la primera vez que trabajo en ESPN, pero me peleo con José Ramón a la semana. O sea, en Brasil duré una semana y me regresé. Después de eso, llegó diciembre y me vuelve a contratar ESPN. Entonces ya, a partir de ahí, he entrado y he salido 4 veces de ESPN. Ya me dijeron que esta última, que me contrataron en la peor época para el canal, que fue la pandemia, ahí me contrataron, pero me dijeron que si me volvía yo a ir, pues siempre me iba. Me salía un equipo y me iba. Y los hacía yo quedar mal. Entonces, en esta vez me dijeron que en el momento que me saliera ya no regresaba yo. Y ya no me he vuelto a salir. ¿Y cómo te llevas con José Ramón? Muy bien, porque en esa discusión, la televisión. En esa discusión el culpable fui yo, él no fue. Él estaba en su medio. El que invadía su medio era yo. El que inauguró estos programas y estos debates y estas cosas que todo mundo hace fue José Ramón. Y entonces tú, cuando te subes a un ring a pelear,
tienes que saber contra quién te vas a pelear. Y yo me subí a un ring que no era el mío. O sea, lo mío era la cancha, no era esto del debate. Yo tuve que haber platicado lo mío. Pero me subí a un ring y obviamente José Ramón me ganó. Entonces el culpable de ese problema fui yo, no fue él. Él seguía siendo José Ramón Fernández. Y obviamente le he pedido disculpas 500 veces porque él simplemente cumplió con su papel, ¿no? de comunicador. Él tiene un papel, él tiene una manera de ser. Y yo fui el que invadí su manera de ser. Hoy en día me llevo muy bien con él, muy bien con él. Lo respeto mucho. Y es una persona que por coincidencia es poblano y me recuerda mucho a mi papá. Él me recuerda mucho a mi papá. Y entonces más respeto y más reconocimiento le tengo. ¿Y cómo te lleva con Tapil Pai Telson? No, me llevaba yo bien. Un día tuve una discusión muy fuerte con él y luego la vida nos volvió a juntar por azares del destino. Una historia muy... Dices, no puede ser que me suceda esto a mí, pero me sucedió. Y al final de cuentas nos insultamos muy fuerte, fuera de cámaras, pero con el micrófono puesto. Y después de esta discusión, que casi llegamos a las manos en pleno estudio, fuera de cámaras, nos pedimos disculpas. Él sabe que metió la pata y yo sé perfectamente que metí la pata. Y entonces nos pedimos disculpas. Al final de cuentas, cuando se salió del canal, que se acaba de salir hace poco, me habló. Yo no estaba, cuando se despidió, yo no estaba al aire, no estaba con él, pero tuvo la amabilidad de hablarme por teléfono y despedirse de mí. Él tiene un personaje, él también es gente de televisión y sus motivos tendrá para hacer lo que ha hecho. Yo verdaderamente yo no lo juzgo y sí le agradezco que se haya tomado la delicadeza de hablarme y decirme, oye Chelis, muchas gracias por todo, ya me voy, está bien, cada quien decide los pasos que tiene que dar, ¿no? ¿Alguno de cámara te lleva tú mal? Me llevo, mal no me llevo. Todos son muy diferentes, todos cambian, cuando les prenden el foco, todos cambian, pero sí entiendo que es una compañía muy grande y que la manera en que eligen a las personas que salen a cuadro tienen que ser totalmente diferentes. Me llevo más con unos con otros, me gusta trabajar más con unos que con otros. Amistades grandes tendré 2, pero a mí no me importa que me sienten con el que sea. Te acomodas más siempre con unos que con otros, como todo en la vida, hijo. Pero no tengo así grandes problemas o que vaya yo a la dirección y que les diga, a mí con fulanito no me sientes o con menganito no me sientes, no. A mí me da exactamente igual. Yo ya he entendido que yo tengo que hablar de mi tema y mi tema es fútbol. Entonces, por más polémica, por más cosas que se quieran armar, la combinación entre gente de fútbol y gente de no fútbol, en cada uno de estos personajes tiene que predominar cuál es tu fuerte, ¿no? O sea, mi fuerte no es la discusión ni meterme en asuntos que no sean fútbol, ¿no? Porque yo de fútbol sí puedo hablar, quizá no pueda yo meterme en otros asuntos que no sean fútbol. ¿Y te acuerdas que un día fui con mi escuela al estadio cuando tú estabas de director técnico? Es que esa es una cosa que yo nunca entendí ni nunca he entendido, verdaderamente. Y era mi pelea. Como he estado varias veces en el Puebla, siempre fue mi pelea. Al principio no tanto, pero ya después, como entraba yo de relevo, tenía que yo entrar con las reglas que había, mismas reglas que no me gustaban. Si tú trabajas en la semana para preparar un espectáculo, yo no entiendo cómo carajo cierras la puerta a la gente que quiere ver cómo preparas tu espectáculo. Sí. ¿No? Entonces, la puerta cerrada, ¿de qué? Dejen que la gente entre.
Luego, en alguna ocasión, interescuadras o un ejercicio X y el volaba la pelota, o Jerez remataba mal, o un portero se le iba y la gente pues, grita, como si fuera estadio, ¿no? Como si fuera partido. Y no entendían que estábamos entrenando, güey. Y yo me subí a la tribuna y les decía, jóvenes, estamos entrenando. Mientras más fallas tengamos acá, va a ser mejor para el domingo porque esas fallas ya no las vamos a hacer. Y la gente se callaba. O sea, la gente no volvía a discutir, no volvía a decir nada. A mí me gustaba mucho que fuera la gente y me gustaba mucho que el día del partido, como yo llegaba temprano, me subía yo a la tribuna y me jalaba yo a 10 niños, a 15 niños. Les pedía yo permiso a sus papás. Obviamente de una zona, ¿no? No podía yo agarrar de todo el estadio. De una zona porque esos mismos niños los tenía yo que volver a subir con sus papás, cabrón. Era yo el responsable. Y me bajaba yo a niños, siempre me bajaba yo a niños. Y los ponía yo ahí alrededor del vestidor cuando daba yo la última plática. Y muchas de las pláticas, los niños me ayudaban a hacerla. O sea, el jugador normalmente tienen hijos. Los hijos podían pasar, obviamente, al vestidor. No me gustaba que entraran directivos, pero bueno, ya qué le vamos a hacer. Y entonces con los niños y con los hijos y esto, notaba yo que el futbolista lo entusiasmaba más. O sea, como que siempre fue primordial para mí dar espectáculo, que la gente se divirtiera. No me importaba si ganábamos o perdíamos. Me importaba que la gente se divirtiera, porque la gente tiene muchos problemas, tú tienes problemas, yo tengo problemas, ellos tienen problemas, todos tenemos problemas. Y mi miedo era cómo no hacer que la gente olvidara por lo menos 2 horas, que es lo que dura un partido, sus problemas. Luego acababa el partido y, cabrón, tenías que pagar la luz, tenías que pagar colegiaturas, igual no tenías chamba, o sea, los problemas de toda la vida, ¿no? Pero que por lo menos 2 horas, ¿no? Ahora, si les hacía yo olvidar sus problemas y aparte ganábamos, pues ganaba yo doble. Era doble ganancia. Ese era mi gran miedo de llorar, güey. No hubo un solo partido que no lloré. De miedo, sí. Me daba miedo, cabrón. Y puta, pinche partido ahorita que me salga mal, güey, que la gente no se divierte y nos abuchen y... Bueno, eso era lo peor que podía hacer. Sí, con este dueño no tengo nada personal en contra de él. A mí no me gusta, porque cuando hago este comentario tienen que entender que yo tengo 64 años y tengo 60 siguiendo al Puebla. Yo no sé quién carajo en el Puebla tenga más años que yo siguiendo al Puebla, desde adentro. ¿Morejón? ¿Te parece que sea Morejón? ¿Te parece que sea algún Díaz, de los fundadores del Puebla, que sí hay todavía mayores que yo y que siguen al Puebla? Pero el sentimiento del Puebla, no soporto que vengan y que se lo roben. Para mí se roban el sentimiento del Puebla, en pos de hacer un negocio. Y entonces yo no voy en contra del capitalismo, o de que abras un negocio, o de que seas dueño de una franquicia. Yo no voy en contra de eso. Yo voy en contra de que si utilizas el nombre del Puebla, haz algo por Puebla. Y no me refiero a que lo hagas campeón. O sea, el Puebla, con esta nueva directiva, el Puebla es esto. Esta parte de la ciudad que ves, no tienen ni idea lo que es Analco, no tienen ni idea lo que es el Zócalo, no tienen ni idea lo que es Santa María, no tienen ni idea lo que es San Manuel, no tienen ni idea que hay un Puebla por acá. Ya no te hablo de que no tienen ni la menor idea de lo que son los 217 municipios que hay. El Puebla no ha salido a un municipio. Yo todos los lunes, después del partido me jalaba yo a los que no habían jugado, íbamos a Tepeaca, íbamos a Zatezutlán, íbamos a Matamoros, y me llevaba yo en un camión a los que no habían jugado y jugábamos contra selecciones locales.
Y no sabes la cantidad de gente que nos iba a ver. Mis pretemporadas las hacía yo en Zacapuastra. O sea, llevar el equipo a la gente. O sea, no te hablo de sacar 10 Maradonas, ni 4 Messi, ni jalarme a un güey de Guadalchinango y traerlo a Puebla a jugar. No te hablo de eso, porque no teníamos la infraestructura para hacer eso. Pero sí lleva al equipo al Puebla porque tú representas al Puebla. Eres parte del Puebla y el Puebla no es Angelópolis. Y esta persona, que es el dueño, utiliza el nombre del Puebla. Leo el otro día que le dieron a esta empresa, que hay que estarle agradecido porque esta empresa es la que metió el dinero para que el Puebla juegue en primera división, ¿no? Esa parte yo se la reconozco. Pero leo que le dieron de comodato 25 años el Estadio Cuauhtémoc. Estupendo. No vas a tener el estadio tan bonito que tenemos sin equipo, güey. Tienes que tener un equipo. Ok, yo te doy el estadio. ¿Tú qué le vas a dar a Puebla? Tú le tienes que dar algo a Puebla, cabrón. O está bien, te presto el estadio, pero llámate Galletas Animalito, o llámate TV Azteca, o llámate Grupo Salinas, llámate como carajo te quieras llamar, hijo, pero no utilices el nombre del Puebla. Eso es a mí lo que me fastidia. Ahora, ¿cuántos como yo crees que hay en Puebla? ¿3, 4, 5, 6? Bueno, esa es mi manera de pensar, hijo. Y entonces yo a este Puebla no, porque ya estuve yo. Con este grupo ya estuve. En el 19 el dueño era el Grupo Salinas. Luego hay gente que el título lo tiene a nombre de otro señor, pero el dueño es del Grupo Salinas y lo tiene a nombre de otro señor por la famosa multipropiedad, ¿no? Por decir, no, el Puebla no es nuestro, es del señor Jiménez, no. Puebla es del señor Salinas. Allá es obvio que es del señor Salinas. Que lo tengan a nombre de otro, bueno, ya tendrán sus arreglos ellos. Pero pues es una mentira, hijo. Es algo que no. Y ahora bien, el señor Jiménez también es de Puebla, hijo. Yo lo conozco de Atlisco, de toda la vida lo conozco de Atlisco. Y también conoce, es más joven que yo, conoce el sentimiento del Puebla. ¿Por qué carajo no ha hecho nada por el Puebla? En la posición que tiene, siendo presidente del equipo, tiene una posición para decirle al señor Salinas, oiga, señor Salinas, fíjese que necesitamos hacer esto y el otro por Puebla. Y no, simplemente es el título, ¿no? O sea, yo soy papá, tengo el título de papá, pero cabrón, no voy con mi esposa, no llevo lana a mi casa, no trabajo, no pelo a mis hijos. Puta madre, quítate el título entonces, ¿para qué eres papá? Y tú te regresas para Puebla y vas a poner tus propias condiciones para regresar al Puebla. No, ni me lo van a ofrecer. Bueno, en primer lugar te digo, el Puebla hoy en día está perfectamente llevado en la parte técnica. Ese señor Carvajal a mí sí me representa. Sí es un muy buen entrenador. Tendrá diferentes maneras que las mías, u otros métodos, no sé. Pero ha demostrado en el tiempo que le dieron de bombero, porque igual que lo trajeron, lo sacaron. Lo trajeron, lo sacaron. Trajeron a Espinosa, ya la mera hora no podían Espinosa y lo volvieron a poner. Y hizo muy buen papel, con los mismos jugadores que tenía el pasado. Para mí es un gran entrenador. Entonces, tampoco así como que para moverle, y se acomoda muy bien a esto que hay, porque tampoco toda la historia que te estoy contando yo, pues, él quizá la vivió en el Atlante, o la vivió en otro equipo, no la vivió en Puebla, yo sí la viví en Puebla. Entonces ni me lo van a ofrecer, ni creo que lo aceptaría. Sería muy desgarrante, ¿no? Tener que estarte peleando todo el día con esto cuando tu verdadero trabajo pues, es en la cancha, no es con los de pantalón largo. En el fútbol, lo más fácil que hay, créeme lo que fácil, es convencer a los futbolistas. El problema es cómo convences al directivo. Ese sí, puta, es un choque total que he tenido en todos los equipos. Al futbolista yo no tengo ningún problema.